precisamente a Ana Villagrán, que ella es diputada en el Congreso de la Ciudad de México y es activista por los derechos de los animales, que nos acompaña aquí esta mañana para debatir. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias por esta mesa siempre. Gracias a ti, agradezco enormemente a Pepe Saborit, él es director de Tauromaquia México. Bienvenido, Pepe. Gracias, Juan, un placer estar aquí contigo. No, pues el gusto es mío para debatir sobre este tema polémico, siempre pues bajo el entendido de que se respeta las personas aunque tengan opiniones distintas. Arte o cultura, las corridas de toros, viéndolas hoy en día. Ana Villagrán, comenzamos. Es arte, es cultura, es barbarie la corrida de toros. Cuando hablamos entre taurinos y antitaurinos, no solo es una diferencia de ideas, es una diferencia de concepción de respeto a la vida. Para los antitaurinos, nosotros no observamos simple y sencillamente una actividad económica, una trayectoria histórica o cultural, o una actividad que para nosotros es considerada, y no solo por nosotros, por la UNESCO también, tortura. Sino nosotros planteamos siempre el tema en términos de respeto a una vida, a un ser vivo que no tendría que estar ahí para ser torturado por unas personas para que ganen unos cuantos millones de pesos, se diviertan y saquen su hombría frustrada de alguna manera, que es lo que muchos activistas presumen. No lo estoy poniendo yo sobre la mesa, ¿ok? Entonces, para nosotros el tema de luchar por los por los derechos del toro no es intentar agredir a un pequeño círculo social que se beneficia de esto, sino entender que la sociedad ya estamos listos y preparados para avanzar hacia otro tipo de actividades donde no tengamos que torturar a un toro para divertirnos. Siempre nos sacan el tema de es que comes carne, es que te diviertes, es que usas cuero. A ver, toda esta industria se puede ir transformando con el tiempo y lo que a nosotros nos mueve es evitar el dolor evitable, que es evitar el dolor de un animal de gran tamaño que, aunque digan que no, tiene un sistema nervioso y se ha comprobado de muchas maneras que en cuanto le encajan lo que le encajan, en cuanto le arrancan las partes del cuerpo que le arrancan, el animal sufre, punto. Si los activistas y los mexicanos, su mayoría, estamos peleando por los derechos de los animales, es para evitar más sufrimiento. Y esto, lo digo como diputada ya, en cumplimiento de la Constitución de la Ciudad de México y ahora también de la posible reforma del presidente para que los derechos de los animales estén incluidos en la Constitución Federal. Para nosotros no es un tema solamente nostálgico ni cursi, es un tema de derecho a la vida. Artículo 14, me parece, de la Constitución de la Ciudad de México, cuyas leyes secundarias no se han discutido. Pero Yasmín Esquivel no las conoce. A ver, Pepe Saborit acaba de presentar a Ana Villagrán algunos argumentos. Tú, en representante de los aficionados a las corridas de toro, ¿qué le respondes? Bien, un gusto estar aquí con Ana. La última vez que estuve, curioso que ella atacaba a López Obrador, atacaba a Sheinbaum, ¿no? Ahora nos encontramos en otra situación donde ella, ¿no? Ahora apoya a Sheinbaum. Seguramente cuando conozca la tauromaquia o ignore lo que hay de ella, pues seguramente también cambiará de opinión. Faltas de respeto, como la otra vez. Es su característica de los intolerantes, que son estos grupos prohibicionistas, que ahí viene el debate. Y es un placer, ¿no? Con los chapulines poder debatir y cambiar opiniones. Entonces, oye, ¿los toros o es político? Sí, vamos a hablar de toros. Bien, pero es que hablar de toros, no bien, por eso, es que si vamos a hablar de toros, si estamos... Deja hablar, yo te dejé hablar. Pero yo no te agredí, es más, ni volteé a verte. Bien, por eso. Y siempre que tengo la terrible situación de coincidir contigo, me atacas. ¿Dejas hablar? Sí, porque... Bueno, sobre tauromaquia, Pepe. Es que tauromaquia, si nos invitas de tauromaquia, podemos hablar ahorita... ¿Dejas hablar? A ver, Pepe Saborit. A ver, si vamos a hablar de tauromaquia, vamos a hablar de hoy de la Feria de Sevilla, de la salida a hombros de Luque, de los encastes. No vamos a hablar de tauromaquia. Si nos han invitado aquí es por hablar de un tema moral, de un tema de libertades. No venimos a hablar de toros, sí venimos a hablar de política. Y lo que hacen estos grupos prohibicionistas es política. Quieren imponer su moral. Aquí el debate no es toros sí, toros no. Es un tema de que yo mi moral la quiero imponer a costa de lo que sea. Y lo hemos visto. Aquí la diputada, ¿no? Haciendo el ridículo, la hacían vacío, Sesma, etcétera, cuando Dori no sé si sea su amigo, ahora seguramente ya no, porque ya está al otro lado. Entonces hacen vacío porque quieren imponer su moral vía legislativa y como no han podido, se han ido incluso a vía judicial. Ahora seguramente la diputada va a querer ahora sí cambiar el poder judicial, que es un tema muy oscuro que hay en México, que necesitamos cambiarlo porque se han ido vía judicial y si no pueden vía judicial se van incluso a las agresiones. Como lo hemos visto aquí en la Plaza México, ¿ustedes se acuerdan? Un pequeño grupo agrediendo, o sea, no puedo prohibírtelo, no puedo, los amparos no jalan, entonces te voy a agredir a una cantidad de 40,000 personas que vamos en paz, vamos históricamente y demás a los toros. Entonces este grupo, que ahí viene el problema. Pero a ver, rápido, Pepe, perdón. Déjame terminar esto, Juan. Okay. Si dejamos crecer a estos grupos prohibicionistas con estos mismos argumentos, el día de mañana van a prohibir cualquier cosa. Como sociedad, queremos que estos grupos prohibicionistas sigan avanzando a la vez de regular, dialogar, etcétera.
que la tauromaquia está a favor de las libertades. No, sin duda hay intolerancia y el doctor Volaski fue víctima de personas que se hicieron pasar por defensores de los derechos de los animales, y no es que el doctor Volaski sea uno, que todos los humanos somos unos también, pero nos agredieron, a las cámaras de fórmula, pero no estamos hablando de eso, sino de la corrida de toro. Que haya un grupo de personas que son intolerantes y que agreden más allá de otros asuntos a personas que sí les gustan las corridas de toros, pues no es la manera, ¿no? El fuego no se apaga con leña ni con gasolina, mucho menos. Ahora, lo que te decía Ana Villagrán, el asunto de hacer un espectáculo que se basa y está construido alrededor de lastimar a un ser vivo. ¿Cómo puedes justificarlo? Sí, no. A ver, nadie va a la fiesta, a una corrida de toros, para ver el dolor animal. Es diferente el sufrimiento al dolor. Hay que recordar que estos grupos prohibicionistas utilizan muchos fake news. Aquí tenemos uno, ¿no? De estos grupos prohibicionistas. El toro no sufre. Sí, El toro no sufre. deja hablar, diputada. Entonces, ¿cómo aquí, por ejemplo, dicen que la Corte de Justicia declara a la fiesta taurina no puede ser reconocida como patrimonio cultural? Mentira. Es que es un ejemplo de muchos que usan muchos fakes. Es mentira. O sea, la Corte dijo que los estados no tienen la facultad de declararlo. Es un ejemplo de muchos. ¿Qué hacemos los taurinos? Los taurinos vamos a ver el arte, disfrutar el arte, la naturaleza de un toro bravo, único, una raza única que desaparecería se extinguiría si estos grupos prohibicionistas se imponen. Eso es uno de sus argumentos, ¿no? Que desaparece el toro de lidia. Desaparece, sí. No se puede comprobar. Deja terminar. A ver, un minuto, Pepe, y pasamos la palabra. Cuando un toro se indulta, aquí tenemos, la gente festeja, celebramos la vida del ganadero, o sea, abrazo con el torero, la gente festeja la vida del toro. Nadie va a ver el dolor animal. Eso es un invento que hacen ellos y que vamos a ver el sufrimiento animal. Este animal es el único de consumo humano que vive en esas características. Ningún animal vive con estas libertades, con esta atención, además, y es un animal bravo de naturaleza. Esto tenemos aquí un becerro de horas e inviste en un entorno abierto, de estas mentiras, fakes. Aquí lo que tenemos que hacer son como mañaneras, ¿no? A desmentir, ¿no? A los antitaurinos que vienen a imponer su moral. A ver, Pepe, regreso y lo contigo hacemos ahorita, con mucho gusto. Ana aquí. Villagrán, voy contigo. O sea, las corridas de toro son un arte. Sí son arte, pero hay arte que, de acuerdo a ciertas personas, es deplorable porque es una representación de significados, pero señalada como bárbara. Mira, el arte es el arte del sufrimiento. Mira, aquí el fino caballero es, te digo, hemos coincidido en otros debates y eso es lo que pasa con los taurinos. Los taurinos no salen de 4 argumentos y su vocación es ser violentos. Él es violento conmigo por una circunstancia política que yo denuncié, lo hice pública, es mi trabajo. Yo soy una servidora pública, soy también una figura pública y aquí yo denuncié violencia en el PAN, así como estoy denunciando violencia en las corridas de toros. Lo que yo digo, a ver, los antitaurinos, como la Ciudad de México es la ciudad de las libertades y todos los grupos que se manifiestan agreden en algún momento. Los que están allí son activistas que ponen en peligro su vida y no solo aquí, lo ponen en todos los países, en muchos países donde se realizan este tipo de marchas y claro que no a la violencia en términos como de ataque al otro que piensa distinto de ti, pero no pueden decir que estos pequeños grupos, acá no se trata solo de las libertades, estamos defendiendo la vida de los animales, eso es lo que a ellos los mueve y les voy a decir, en Argentina, en Cuba, en Uruguay, en Nicaragua, en Ecuador, en Panamá, en Colombia, en alguna parte de España, en Reino Unido, en Francia, en Canadá y con planteamientos del Parlamento Europeo, las corridas de toros se han prohibido. Aquí en Coahuila también están prohibidas. Es decir, lo que yo quiero decir, este es un movimiento que no nos pertenece a los taurinos y a los antitaurinos, pertenece a la sociedad. Y como ven, las fotos que siempre enseñan es de 1 o 2 corridas al año. Todos los demás, la mayoría de la plaza de toros ya está desierta, tan así que sus dueños ya estaban planteando venderla. Pero eso es un tema de propiedad privada que le corresponde a otros. Yo aquí vengo a decir, acá no se trata de ataques personales, aquí el señor me puede menoscabar. Yo como diputada, como secretaria de la Comisión de Protección Animal, que es la primera vez Nos que cae la pausa, Ana, nos cae la pausa, Pepe. Regresamos después de ella. Usted no se vaya. Seguimos en el debate sobre las corridas de toros. Ana Villagrán, Pepe Saborit, muchísimas gracias por acompañarnos. La palabra la tuviste tú antes del corte. Ana, Échale. Pepe, hay una cosa que no nos has respondido, o sea, Sí. y tiene que ver con que nos dijiste, la gente no va a la plaza de toros a ver el sufrimiento o el dolor del animal. Que es diferente. Oye, pero el hecho de que, en caso de que así fuera, de que no fuera eso, sino que fuera a ver otras cosas, eso no exime que se lastima a un animal, se ¿no? mata, sí, se o sea, mata. ¿qué Pero, a ver, opinas de es un que, tema, sí. cómo justificar el maltrato a un animal, porque sí lo hay, para hacer un espectáculo? ¿No te parece? Pregunto yo sin juicio de valor, o sea, eso es parte de los argumentos. Ahorita dijiste uno, Sí. dijiste el maltrato.
Por eso. Buen juicio. Es, Esa es pues una estás definición maltratando, legal. ¿no? No, es que Estás tiene que ver la lastimando. relación con los animales. Es un No es tema muy maltratar interesante. ponerle banderillas, picarlo Ahí te con va. una No, puya es que tiene y un porqué. clavarle un Ahí caes, estimado hasta la Juan. muerte. A Juan, ver. ahí caes, estimado Juan, en la A ver, demagogia. explícanos, explícanos. Hay muy poco tiempo para explicar la tauromaquia. Ahí caes en la demagogia, en los fake news que hacen los antitaurinos. Hay que regular, y en la Ciudad de México está regulada, por cierto, de acuerdo a la naturaleza que tenemos de cada animal. No se puede regular igual los animales, un alacrán, o sea, un mosquito, los que te transmiten enfermedades, un oso, un león. No Toro de lidia. Un toro de lidia tiene su naturaleza propia y está regulado. Recuerda que la ¿No le tauromaquia tiene dolor, pero no el dolor que ellos creen. Hay estudios científicos, nosotros somos apoyados en la ciencia, donde al contrario, un toro le picas y sigue embistiendo. Un animal normal le picas y huiría. Entonces es una naturaleza única que tiene el animal. Pero es de y la temperamento, relación- no es de temperamento. percepción al dolor, ¿no? Sí, nadie dice que no. O sea, pero a ver, el animal va a morir. O sea, no es una competencia deportiva a quién le vas más. Es una cuestión cultural. Y aquí lo tengo, por ejemplo, aquí dice seguramente odia a la gente fifí. Bueno, ahora ya no lo sé. Aquí tienes a los pueblos. El pobre señor no huiraquis, puede sí. dejar de atacarme Deja en lugar de hablar. argumentar. Sí, estoy argumentando. Es violento ¿Cómo lo tienes? contra los toros Espérate, y es ¿cómo la violento con cultura? su Aquí compañera tienes. de mesa. Así Deja son hablar, los a ver, taurinos, deja hablar. estás enseñando Deja hablar. otra imagen Sí, en no, donde se ven unos toros sí, es por eso. psicología. en el suelo. A ver, ¿dejas hablar? No, ¿dejas de atacarme? ¿Dejas de hablar? Concéntrate en la violencia que nos Espérame. estás Entonces, enseñando. aquí estamos como las culturas mexicanas. Tenemos aquí los pueblos guiráquicas, tenemos aquí la cultura de los pueblos, Sí. cómo se hacen. No es un tema de los Nos fifís está tal. mostrando Pepe Aquí tienes Saborit imágenes de distintas regiones de en la regiones Ciudad de México. Lo que quieren prohibir. en No es donde están México. Eso es la lastimando península de toros. Yucatán. No, espérame. No es un tema, es un tema cultural, que es lo que no. O sea, aquí tenemos cómo va más allá la tauromaquia. Los pueblos mayas practican la tauromaquia y no tiene nada que ver con el español, con todas las mentiras. No, pero Hablan está en maya, bien. sí. Y tenemos aquí, seguramente aquí nos va a decir el tema del proceso civilizatorio, que es normalmente donde nos dice. Aquí tenemos el proceso civilizatorio. ¿Qué proceso civilizatorio queremos? Donde hay una playa, donde hay unas comunidades que vienen las grandes transnacionales, ponen su cultura, sus tiendas, termina una ciudad totalmente devastada. O sea, hablas de la Y aquí gentrificación. viene la gentrificación, que aquí la diputada apoyaba la gentrificación, que ahora a lo mejor ya no. Estoy hablando. Yo creo que te voy a contratar como asesor político porque creo que conoces donde toda mi una comunidad transformación es mejor que yo. desplazada Mira, y ¿Pero termina qué tiene que ver con los toros? Ven, Perdón, venimos Pepe. a por el hablar de proceso algo más, evolutivo, ¿no? porque seguramente va a decir, me estoy adelantando porque conozco, ver. No, dicen eres brillante. del proceso evolutivo. todo un ¿Qué proceso evolutivo gurú. queremos? ¿Queremos ese proceso evolutivo de la gentrificación, de los consumos de las transnacionales? Eso es, o nos vamos a la cuestión cultural de México, de los pueblos, ya Oye, lo ¿y dije, los toros? de los mayas, y los toros, ya te lo conté, los toros evidentemente tienen un dolor, Súper se sacrifican civilizados. porque se comen los animales. Yo pregunto a estos... ¿Te comes yo el toro de lidia? Claro, te lo ¿Quién se comes. lo come? Pues tú te lo habrás comido, aquí Ay, también se lo habrá comido. salvaje, Esto lo es muy agarran dura a la cachitos carne. y se No, comen- es y otro se de los toman la grandes sangre. fakes que hay. A ver, Ojalá Ana se bien Villagrán, fuertes. yo no voy- ya Hay estoy como fakes. queriendo debatir y yo soy No, a mí moderador, me ya ven. encanta. Es Qué que bueno que no lo hago en otro Mira, lado. Mira, Tienen pero muchos fakes de ellos. por lo menos A ver, tú Ana. tienes un respeto hacia el oponente. En una clase de debate que creo que se brincó esto en su cuarto C de la primaria, el señor no entiende que aquí el tema es el reconocimiento del hecho, es la primera manera de entablar argumentos falsos en un debate. Aquí el caballero ya le voy a contratar como asesor político porque parece entender muy bien mi situación Yo tengo política y principios. por eso lo dice. Tengo Si principios. entendemos principios, entonces no se negaría la realidad. Es una actividad económica donde se tortura a un animal en cambio de un intercambio y una cadena pues muy larga de valores. Y lo que nos enseñó es una cultura, no se puede negar el arraigo histórico que trae esto, pero también no se puede negar que en 11 naciones del mundo ya está prohibido y que también es un tema que nos va a polarizar. Hay estados muy taurinos en la Ciudad de México, en el país, y hay también estados ya muy antitaurinos. Si ustedes le preguntan a las y los capitalinos, que el presidente también decía que se ponga en consulta, nosotros decimos no, los derechos no se consultan, los derechos de los animales no se consultan, y tan así que están reconocidos que ya viene la Constitución y próximamente en la Constitución Federal. Acá no es un tema de división partidistas. A los activistas no nos interesa el tema de los partidos. Yo cuando hablo de estos temas, yo soy activista por los derechos de los animales. No soy nada como No tú eres dices. militante. No soy Ok. militante. Como tampoco lo son los defensores de los derechos que vemos allá afuera. Es decir, este es un cambio social que están empujando las y los capitalinos y las y los mexicanos. No es un tema que nos corresponda. Obviamente, ellos siempre van a reaccionar de esa manera porque estamos vulnerando sus intereses. Ellos no hablan de todo el tema económico. Él me dice, es que ya no te gustan los fifís. Ay, de verdad,
hay que estudiar la psicología de los taurinos, porque son muy agresivos, porque se les está atacando su entorno económico. Este es un tema de dinero, Juan. Ellos no están defendiendo el tema cultural. Ellos están defendiendo justamente un arraigo donde los grandes ganaderos generan dinero, ganaderos y muchos otros grupos más que están allí. Todo eso, yo voy a cerrar este argumento. La cultura no es permanente. Antes las mujeres no podíamos votar. Antes existía la esclavitud. Antes muchísimas cosas más. Las culturas son los acuerdos políticos y sociales con los que una sociedad decide avanzar. México no es taurino porque México ya no quiere avalar más la violencia. Para nosotros sí es un tema. Sí, al animal se le tortura, sí, al animal se le hace sufrir. Es una actividad innecesaria y es un círculo económico que puede evolucionar. Lo que hoy a ellos los hace millonarios, mañana ellos podrán encontrar otra cadena de valor. Y por allá iban las iniciativas que logramos aprobar. Cuando aquí el caballero me dice, en esta legislatura tuvimos por lo menos 3 dictámenes para prohibir esto. ¿Y por qué se prohibió? Por el gran encono social. ¿Por qué se detuvo? Por el gran encono social que genera, por los millones de pesos invertidos en esto y porque nos faltan políticos valientes para poder encarar estas causas. Pepe Saborit, nos quedan 2 minutitos. Violencia. Te pregunto rápidamente, Sí. ¿se pueden celebrar corridas de toros sin, para que veas que no hay juicio de valor, infringir heridas al animal? Sí, pero es una cara en la doble moral. El animal se va a morir de todas maneras. Bueno, oye, es como si me dices, Juan, te vas a morir, entonces te voy a agarrar a fregadazos para que se diviertan los señores. Y el bola se puso feliz. Ya me quitaste voy a 2 hacer minutos. un espectáculo. Ya me quitaste Te 2 lo voy a minutos. dar. A Ya ver, me Pepe. quitaste 2 minutos. Te veo activista, Juan. El animal se va a No, morir. cero. Sí, el animal se va a morir. Eso es una doble moral. Sí, es un ejercicio de libertad. El que quiere entra a la plaza, el que no, no. O sea, él se va a morir. Se puede morir en el cajón, apuntillado, o se muere en el ruedo. O sea, entonces no es un tema de que vamos a salvar la vida de los animales. Yo te respeté, deja hablar. Árale, Pepe, Sí, ándale, entonces nos quedan un tenemos, minutito y medio. tenemos en la Ciudad de México, habla de, son 30,000 firmas, sacaron los taurinos, los antitaurinos, los prohibicionistas, estos grupos prohibicionistas sacaron 10,000 firmas. ¿De qué hablamos de Locos mayoría? Sacamos prohibicionistas. 30,000. Deja hablar. Diputada, aparte, muy curioso que la diputada, cuando nos acercamos a ella para enseñar la tauromaquia, nunca nos quiso No, recibir. ni Así les voy a son, recibir. así son los prohibicionistas. Ya sé. Esa es la política Un nueva. minuto, Pepe. Muy política. Hoy en día, en México, son 170,000 hectáreas que viven los toros de lidia. Desde 1526 hay corridas aquí, 8 estados tienen patrimonio cultural inmaterial. La tauromaquia, 7,000 millones vale la tauromaquia en México anuales. Son 80,000 empleos directos, 145,000 indirectos, 800 millones de pesos anualmente en impuestos. Hay más de 1,000 localidades donde se dan toros en México. No pueden venir un grupo pequeño de prohibicionistas en un escritorio a prohibir una cuestión cultural. Y eso que dicen las prohibiciones de esos países nunca hubo una tauromaquia, nunca se arraigó la tauromaquia. Donde ha habido estas prohibiciones, deja hablar, diputada. 30 segundos. Cuando han venido estas prohibiciones, las comunidades lo siguen haciendo. Las comunidades ahorita en Guerrero, en Quintana Roo, siguen practicando la tauromaquia. No puede ser un escritorio, un grupo de prohibicionista imponer el moral. Aquí el problema no es un tema de bienestar animal, ya lo aclaramos, no es un tema es un tema de imposición moral de estos grupos prohibicionistas que quieren imponer su moral a causa de lo que sea. Bueno, pues espero que podamos seguir conversando de este tema porque quedaron muchísimos, No, pues pero es un muchísimos larguísimo. pendientes. Ana Villagrán, gracias por acompañarnos. Gracias. Pepe Saborit, Buenísimo. muchas gracias por acompañarnos. México no es taurino. ¿Qué opina usted sobre las corridas de toros? Háganoslo saber, 55 52 79 22 91. Su opinión es la más importante.